Hola, ¿cómo están? En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es la poesía, las partes de la poesía, la estructura, cómo está formado, cómo está escrito ese tipo de texto, pero ustedes ya tienen una base de años anteriores. Al ver un escrito como este, ustedes saben que es una poesía por la forma en que se escribe, distinto a los otros tipos de texto que nosotros trabajamos, ¿sí? Vamos a repasar lo que ustedes ya saben, las partes de una poesía. El título es el nombre del poema, versos son las líneas de un poema, estrofa es el conjunto de versos y el autor es la persona que escribe un poema. Ustedes ya vieron esto, ustedes ya saben, como les digo, la poesía o el poema es algo más complejo que ahora lo vamos a ver en este ciclo. Dentro de las partes de la poesía, además de todas las que nombré, se encuentra el ritmo en el verso. Acá ustedes van a ver un ejemplo que busqué para mostrarle. Por ejemplo, ¿quién salvará este chiquillo? Dice el primer verso. Acá ustedes tras la atenta lectura podemos comprobar que A. Las líneas no ocupan todo el renglón. B. En cada línea, o sea, en el verso, percibimos el mismo número de sílabas, en este caso 8. Si nosotros contamos las sílabas, por eso está separado en sílaba este verso, tiene 8, ¿sí? C. Se repiten los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada, ¿sí? En este caso, se repiten los sonidos finales. D. La séptima sílaba en cada verso es tónica, o sea, la repetición de acentos, ¿sí? Eso por un lado. Ustedes van a tener en el libro de lengua también esto con otro ejemplo que ya los vamos a ver. Pero yo quise sacar esto, una imagen de internet, para mostrarle que el ritmo va a depender de las sílabas, de la cantidad de sílabas básicamente. Tenemos que combinar. Para escribir una poesía es algo más complejo que tal vez otras narraciones, otros tipos de texto que nosotros escribimos en la escuela. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, las partes de la poesía, que ya las repasamos, y acá vamos a entrar en otro tema que es el ritmo, en otra parte de esta poesía. ¿Sí? En este caso, el ritmo. Se cuenta la cantidad de sílabas en cada verso. Vuelvo a repetir para que lo entiendan mejor. Acá tenemos el ritmo y la métrica. También tienen en el libro esto. Para que un poema tenga ritmo, sus versos suelen tener el mismo número de sílabas. Es lo que le venía diciendo en la página anterior. Según su número de sílabas, los poemas pueden ser poemas de arte menor si sus versos tienen 8 sílabas o menos. Poemas de arte mayor si sus versos tienen más de 8 sílabas. ¿Sí? Tengan en cuenta esto porque a la hora de analizar una poesía tenemos que tener en cuenta el ritmo y la métrica. La métrica, la cantidad de sílabas que tiene, ¿sí? Y el ritmo también va a depender de eso, de las sílabas. Esto es lo que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Voy a leer esta partecita. La poesía es un lenguaje especial en el que el poeta logra una musicalidad a través del sonido de las palabras y su combinación. El ritmo de un poema se consigue mediante la métrica o medida y la rima. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene cada verso de un poema. En algunos casos, la métrica se ve modificada, como se puede observar a continuación. Se va a clasificar la métrica en estos tres grupos: sinalefa, hiato,
Cambios por acento. Ustedes van a leer cada una de estas clasificaciones y acá van a tener los ejemplos. Sin alefa, si una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, ambas sílabas se cuentan como una. Hiato, dos sonidos vocálicos que deberían formar una sin alefa, se separan porque así lo exige el ritmo. Acá tienen el ejemplo. Fíjense que estas dos primeras tienen 8 sílabas, los ejemplos. Cambios por acento. Si la última palabra del verso es aguda o un monosílabo, se suma una sílaba y si es esdrújula, se resta una sílaba. Acá también tenemos un ejemplo y da como resultado que en este ejemplo tienen 6 sílabas por los cambios por el acento, ¿sí? Vieron que es un texto más complejo que el que venimos dando, pero todo tiene una explicación. El ritmo tiene que ver con la métrica y también con la rima. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de sílabas y las rimas que vamos a utilizar a la hora de escribir. Si nosotros queremos escribir una poesía, tenemos que tener en cuenta también estos pasos y no solamente lo que ya teníamos aprendido como lo que leí en primer lugar. También tenemos figuras retóricas. Yo esta imagen la saqué de internet y después vamos a ver lo que ustedes tienen en el libro. Algunas de las figuras retóricas que van a ver, estas son todas, pero ustedes van a ver algunas. Son figuras retóricas o literarias que son palabras para darle más belleza, expresividad o vivacidad a mi poesía, a mi texto. Por ejemplo, la metáfora, la comparación, la personificación son algunos que ustedes van a ver en este ciclo. La metáfora, identificación de un objeto real con otro imaginario a partir de la relación de semejanzas. Por ejemplo, este lugar es un paraíso. Eso sería una metáfora, el ejemplo de una metáfora. Voy a leer otra acá, personificación. Atribución o cualidad humana a seres inanimados o animales. El tiempo es tirano, por ejemplo, ¿sí? Estos son algunas de las figuras retóricas que si ustedes buscan información en internet van a encontrar, pero no van a ser todas las que van a conocer en este ciclo. Lo que tienen ustedes en el libro es esto, por ejemplo, vieron que son mucho menos. Acá explica qué es lo que son las figuras retóricas, que es lo que les dije, son recursos del lenguaje que enriquecen el texto y despiertan la imaginación del lector. Y estas son las que vamos a aprender. La comparación, la metáfora, personificación, imágenes sensoriales, aliteración, anáfora, ¿sí? Acá tenemos la definición de cada una de ellas y los ejemplos. Van a leer el libro, ahí van a estar las actividades que ya les voy a decir, las actividades que van a realizar, ya sean sexto o séptimo. Séptimo, esto es un repaso de lo que vamos a ver después en poesía, porque después ustedes van a ver lo que son los tipos de poesía, ¿sí? Para sexto grado necesito que lean bien, que utilicen la técnica de estudio, que es una herramienta fundamental, que es para la lectura comprensiva. Vamos a leer varias veces. Chicos, tómense el tiempo para leer qué significa cada una de estas palabras, que seguramente es la primera vez que la escuchan, que no es común que uno la diga, ni siquiera para un docente. Alguna de estas palabras por ahí son usadas en lo cotidiano. Entonces necesitamos leer
varias veces, buscar en el diccionario, ¿sí? Para entender bien de qué se trata. Ver ejemplos de la poesía que ya escribimos, eh, contar la cantidad de sílabas si son necesarios para ejercitar, porque esto hay que ejercitar. Vamos a trabajar lo que son en sexto grado esto, que son las partes de la poesía más profundo que lo que vinieron aprendiendo en el segundo ciclo. Y para séptimo grado vamos a entrar en lo que son los tipos de poesía, ¿sí? Que en la próxima clase les voy a explicar. Yo me voy a despedir con una frase que dice: la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Me despido y espero que se encuentren todos muy bien, que la pasen lindo. Chao.